Ángel Férez, exportero de Real Madrid Castilla, Rayo Vallecano, Mérida y Cádiz. Acaba su carrera de futbolista e inmediatamente después toma el cargo de entrenador de porteros de este propio Cádiz. En 2008 recibe la llamada de Luis Aragonés para que forme parte de su cuerpo técnico. Él quería que fuera elaborador de informes de los rivales y ayudante en el campo de Ocho Torena, preparador de porteros principal. Tras esta labor se va con Luis Aragonés a Turquía, donde están un año, donde casi quedan campeones de Copa y Liga, casi hacen el doblete, pero deciden prescindir de sus servicios. Esto le abre una puerta a la Unión Deportiva Almería. Comienza como el preparador de porteros del primer equipo durante unos años, luego sigue de coordinador de porteros del fútbol base y ahora actualmente está de entrenador de porteros del filial. Sin duda que Ángel Férez es una persona interesantísima, con una carrera muy característica, ha tenido éxito, no ha estado en los principales equipos, pero eso también es tener éxito. Él se considera un afortunado, lo dice varias veces en varias entrevistas, y hoy hemos venido aquí, a su campo de entrenamiento, donde él está todos los días trabajando, a hacerle una entrevista, a charlar con él y sobre todo a aprender de él. Las frases están manidas en esto del fútbol. Va Martín Vázquez, tiene que marcar obligatoriamente. El disparo de Martín Vázquez. Atajó Férez, el Cádiz en la final. El Cádiz le ha derrotado al Real Madrid. Ángel Férez, decíamos que se convirtió en el gran protagonista de la noche. Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Ángel Férez Crespo, el maestro, el apodo del maestro, exportero de Rayo Vallecano, Mérida, Real Madrid Castilla y Cádiz, lo he dicho en orden no cronológico. También fuiste coordinador de porteros de la Almería, portero de la Almería del primer equipo. También formaste parte del cuerpo técnico de Luis Aragonés en la Eurocopa de 2008 y ahora eres portero de la Almería B. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Bien, bueno, pues ahora funcionando con los chicos, intentando aportarles mi experiencia de tantos años y bagaje que llevo en el fútbol, tanto profesional como amateur. Y la verdad que súper contento porque, bueno, hay una hornada de chicos que tienen potencial y, bueno, intentando sacar lo mejor de ellos. Ángel Férez, que por cierto, yo pensé, o sea, cuando vi el nombre digo, Férez, que apellido más característico, ¿no? No sé si lo sabes, pero Férez es un municipio español situado al sureste de la península ibérica. Además, Férez viene de Faris, que significa caballero y procede del árabe. No sé si era una persona de buscarle el porqué a las cosas. Sí, bueno, a ver, yo tengo ya, mi apellido es un apellido raro, no es un apellido, además se confunde mucho con Pérez. Yo sé que es un pueblo de la provincia de Albacete y además me pasó una anécdota mi primera vez que voy con la selección española sub-21 de jugador, jugamos en Murcia, en la antigua Condomina, y estando en el hotel de recepción me llamaron que había unas personas preguntando por mí y era el alcalde del pueblo, era el alcalde del pueblo. Entonces bajé, me dijo que tenía que ir a conocer el pueblo, que era hijo predilecto y la verdad que me hizo mucha ilusión. Yo ya conocía por mi familia, conocía el pueblo, pero nunca me esperaba que el alcalde iba a ir a verme para... ¿Y tú sabes que era hijo predilecto del pueblo? No. Me lo dijo él, que me querían hacer hijo predilecto del pueblo. Lo que pasa que, bueno, al final, pues fui un día, estuve allí comiendo y tal, me hicieron hijo predilecto del pueblo. Me imagino que eso ya habrá caducado. Bueno, porque quería empezar, antes de repasar tu carrera, haciendo unas preguntas acerca de lo que es el portero, la figura del portero, porque como portero, digamos que tampoco eres súper alto. ¿Eso ha sido algún hándicap a lo largo de tu carrera o en la formación de decir, este chico a lo mejor no da la altura no has podido a lo mejor ahí? No, mira, a ver, en mi época casi todos los porteros eran de mi estatura, un poquito más, había incluso algunos menos. Yo recuerdo que de los mejores porteros que ha habido en la selección y en el fútbol español no ha pasado ninguno de un 80. Hablamos de Ablanedo, hablamos de Bullo, hablamos de infinidad de porteros que no pasaban del 1,80 como yo. La altura del portero se ha puesto de moda un poco ahora.
Ahora los porteros que ya no pasan de 1,85 ya no valen. Que ello para mí es un error, porque el portero no solo se basa en el juego aéreo, incluso los porteros que miden 1,90 no son valientes para salir. Entonces, yo creo que es una moda que se está poniendo ahora, para mí un poco equivocada. Es verdad que ahora la figura del entrenador de portero está ayudando mucho en el trabajo específico para mejorar el juego con los pies, para mejorar muchas de las situaciones, velocidad, agilidad, aspectos técnicos, mucho de lo que nosotros no teníamos, porque nosotros nunca hemos tenido la figura de entrenador de portero. Nosotros en mi época entrenábamos con el equipo y corríamos como el delantero, hacíamos la preparación física como ellos, entonces el trabajo específico no existía. Ahora se ha puesto de moda, gracias al entrenador de porteros, se ha puesto de moda ya hace unos años y los porteros están mejorando mucho y por eso ahora se está inculcando mucho el juego con los pies, los reinicios los inicia siempre el portero. Es curioso porque antes no se tiene la figura de entrenador de portero y parece que se incluye menos al portero en el juego, y ahora que se tiene la figura de entrenador de portero se incluye más al portero en el juego que antes. Claro, al final es verdad que en mi época el portero lo único que se dedicaba era a parar lo que le llegase. Intentar parar lo que le llegase. Ahora no, ahora está involucrado en el aspecto ofensivo y en el defensivo. En mi época solo era el defensivo. Nosotros cogíamos el balón y la mayoría de las veces lo que hacíamos era pegarle para arriba y que se peleasen allí, ¿sabes? Yo muchas veces, a mí siempre me han dicho que estaba un poco loco porque yo con mi altura salía demasiado fuera del área, jugaba mucho de libre, intentaba salir jugando siempre y había muchas veces que bueno, al no estar acostumbrada a ver una figura de un portero iniciando y tal, pues la gente se echaba un poco las manos a la cabeza. Es verdad que la liaba muchas veces y otras veces pues... No, pero al final esto es como ahora, o sea, al final el que más pases de riesgo da, el que más la va a liar y el que más se va a poner, pero al final... Yo tengo mi hermano pequeño, que es un enamorado del fútbol, además 2 de sus hijos juegan en el Getafe, son pequeños todavía, pero bueno, uno es portero además, y él todo lo que salía en prensa y en televisión lo hacía recortes o lo grababa, y me hizo un vídeo muy bonito de todos los highlights que se llaman ahora, sí. míos, y hay muchas veces que se me ve jugando casi de libre, del antiguo libre. Que si ese guante sería en defensa más, ¿no? Sí. Bueno, pues ya empezamos repasando un poco tu carrera de jugador, que bueno, naces en Sevilla, pero a los 8 meses te mudas a Madrid y con 8 años empiezas a jugar en las categorías inferiores del Castilla, a las que tu padre te llevaba. Sí. ¿Qué tal esa época? ¿Cómo la recuerdas? Bien, bueno, a ver, mi padre era portero, entonces nosotros somos 5 chicos y de los 5, 2 hemos salido porteros. Tengo un hermano, Vicente, que él ha jugado en Segunda División B allí en Madrid, en el Portollano, y bueno, era muy bueno hasta que tuvo una lesión de hombro y le tuvieron que poner una placa en el hombro y ya tuvo que dejar de jugar. Y entonces, bueno, en esa época lo que recuerdo es mi padre hacía todo lo posible por llevarnos a entrenar a nosotros, incluso el hombre venía de trabajar y nos cogía, nos llevaba a la ciudad deportiva del Real Madrid, se tiraba allí las horas hasta las 9 de la noche, o sea, yo siempre he dicho que yo he conocido el fútbol profesional gracias a mi padre y la pena que tengo es que él no me ha visto jugar el fútbol profesional, porque mi padre fallece cuando yo tengo 15 años. Entonces, bueno, el recuerdo que tengo es de una persona que se ha desvivido para sacarnos de un barrio un poco conflictivo donde vivíamos, porque no hay que olvidar que en mi época había mucha droga metido en todos los barrios y entonces era complicado. Mi padre a todos mis hermanos nos sacó de ahí, nos llevó a jugar al fútbol y a entrenar y el hombre se desvivía por llevarnos a la ciudad deportiva, que en este caso estábamos todos allí en el Madrid. Y recuerdo que las situaciones de los partidos, que se juntaban todos los padres con las tortillas, con tal, que eso ya no se lleva, o muy poco se lleva, ya yo creo que muy poco, y empezar
a jugar en las categorías inferiores del Madrid y ir progresando con mucho esfuerzo, pero bueno, al final llegar a la meta que era jugar en el fútbol profesional. Hablamos de que ibas progresando y llega una situación muy característica, que la hemos estado hablando antes de la entrevista, en la cual en la temporada 84-85 se produce una huelga general de jugadores contra sus clubes por una serie de conflictos políticos, laborales, económicos, que hace que prácticamente la totalidad de los jugadores de primera y de segunda no jueguen la segunda jornada de esa liga, y los clubes, pues digamos que en lugar de parar, lo que hacen es suben a los juveniles, suben a los chicos, incluso aficionados y gente que estaba, o sea, jugadores que estaban con el servicio militar en ese momento, para jugar esa segunda jornada pese a que hay una huelga. Y tú eres convocado para jugar en el Molinón contra el Sporting, un partido que acaba 1-1. Sí. Muy curioso tu primera toma de contacto con el fútbol profesional, ¿no? Bueno, yo en la huelga, la Liga de Fútbol Profesional admite que jueguen amateur y chicos juveniles. Entonces, bueno, pues el Real Madrid hace una convocatoria de el División de Honor Juvenil y el Tercera División, que era donde estaba yo jugando. Y entonces, bueno, pues de porteros nos citan a Canales, y a Juan Canales y a mí. Y entonces, bueno, pues hacen una mezcla de jugadores y en esa convocatoria entro yo, y esa es mi primera convocatoria en Primera División. Curioso, curioso. Y luego de 85 a 87 juega en el Real Madrid Castilla, donde llega a coincidir con Julen Lopetegui, que era el titular en ese momento, Pepe Mel, Julio Llorente, el tío de Marcos Llorente, Caminero, una buena jornada de futbolistas ese año. Sí, sí, tenemos un buen equipo. Además, bueno, yo coincidí con algunos en Tercera División, que fuimos los campeones de grupo. Lo que pasa es que no podíamos optar para nada más, porque ya ahí se cerraba, ya no había opciones de ascender el equipo. Y bueno, pues esa jornada, además de jugadores de mucho nivel, se juntaba la juventud y las ganas de demostrar que podía estar en el primero. Y es verdad que ahí me tiré 2 años con Julen, con Juan Canales, que ya subió el último año también. Teníamos un portero que jugó luego en el Valencia, que era Serna. Y bueno, yo en esa época creo que jugué la primera 10 partidos cada temporada, y la segunda fue porque Julen, jugando contra el Castellón, le dan un codazo y le rompen el pómulo y la órbita del ojo, y el pobre estuvo fastidiado, y ahí, bueno, pues tuve la suerte de entrar unos partidos. ¿Y sigues teniendo relación con alguno de ellos? No, con el único que he tenido siempre más relación ha sido con Julio Llorente, porque éramos casi como hermanos. Pero bueno, al final con Aldana, por las veces que nos hemos visto, había jugadores como Geni, que también estuvo haciendo pretemporada con el primer equipo, Martos, Valdenebro. Hubo jugadores ahí que he tenido alguna conversación, pero no. Ya se está liando, está empezando a llover una nubecilla. Ha venido una nube. Una nube. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos? Como quieras. ¿Seguimos? A mí esto no creo yo que dure mucho, ¿no? Pues ya está, pues seguimos. Venga. En la temporada 87-88 fichas por la agrupación deportiva Rayo Vallecano, que fue 4 años antes de que llegara el Rumasa y demás. Y bueno, juega en un equipo que al final está muy identificado y muy apegado a su gente y a su barrio. ¿Qué tal fue esa experiencia en el Rayo Vallecano? Bueno, pues a ver, yo creo que ha sido el equipo que me ha dado más nombre, porque ahí fue donde debuté en Primera División. Me nombraron el mejor jugador de Segunda División, y luego tuve la suerte de ir convocado 3 veces con la selección española, con la sub-21. Entonces, bueno, profesionalmente me dio muchísimo nombre, era una persona muy querida en Vallecas, y la verdad que lo disfruté mucho, pero también fueron unos años en los cuales tuve una lesión que me apartó 2 meses de poder jugar, pero bueno, al final, cuando estás en un equipo que asciendes a primera y tienes tantos logros, pues los llevas siempre en el corazón, ¿no? Es que además juegas la promoción de ascenso, el año contra el que coincidís, contra el Castilla y
y contra el Barça, ahí no ascendéis y luego ascendéis en la siguiente ascenso directo, ¿no? Contra, bueno, pues ganáis a Lleida, a Eibar, Las Palmas, 0-6, o sea, una temporada bastante buena. Sí. Y, joder, la verdad que para el Rayo Vallecano en ese momento, que no era fijo en primera como ahora, está muy bien. Luego, en la temporada, cuando empieza la 89-90, ocurre un suceso que a lo mejor trastoca un poco y a lo mejor influye de cara a luego esa temporada que se desciende, que fue el fallecimiento de Lawrie Cunningham. Y no sé si el vestuario cómo lo enfocó, porque en principio decían que no iba a renovar, que estaba complicado, pero aún así era futbolista No, bueno, a ver, Lawrie era una persona entrañable, era una persona que aunque él en su cabeza o en el club no tuviesen un acuerdo para renovar, pero era un hombre que manejaba muy bien el vestuario. No olvidemos que Lawrie ya era una persona veterana que conocía el fútbol a la perfección y había jugado en equipos súper importantes. Y era el típico jugador que lo quieres tener siempre al lado porque además de ser muy buen futbolista y aportar mucho al grupo, era demasiado buena persona. Entonces, bueno, pues es verdad que cuando fallece Lawrie, ahí en el club, sobre todo en el vestuario, lo sufrimos mucho. Pero bueno, también fue una situación complicada porque éramos jugadores todos muy jóvenes, la primera división es muy complicada. Muy exigente, muy exigente. Y hay muy buenos futbolistas y es verdad que el problema nuestro fue fuera de casa, porque en casa sacamos puntos, pero fuera de casa se nos complicaba mucho. Solo sacamos un punto, que fue en Vigo, que empatamos a 0, y claro, un equipo que quiere mantener la categoría tiene que sacar mucho más puntos fuera de casa. Pues si ya el año pasado al Almería le costó, Claro. Y este año ya complicado. En esa temporada en la que acabáis colista, a Félix Bardera, que es un mitiquísimo entrenador del Rayo y jugador, lo despide en la jornada 19, pero ¿cómo fue esa relación con Felines? Con Felines, mira, yo tengo una anécdota con Felo que cuando voy a firmar, cuando salgo del Castilla y voy a firmar mi contrato, el presidente era Fontán, de la llave, y cuando llegamos allí el míster estaba en la conversación. Y hubo una situación, bueno, antiguamente se llevaba todo mucho también por objetivos que cumplieses, si eras el portero menos goleado, si jugabas 15 partidos, si jugabas 20, pues ibas subiendo los objetivos. Y recuerdo que yo era la primera vez que tenía representante, que era Dorna, que luego salió del club y se involucró en el tema del motociclismo y tal. Y entonces cuando llegamos a hablar allí, pues había unos objetivos que el club ofrecía una cosa y mi representante quería otra. Y entonces yo paré la conversación y le dije a mi representante, no te preocupes, que eso me lo voy a ganar yo. Y Felines saltó y me dijo, escúchame, tú vienes aquí a entrenar, a ti nadie te ha dicho que vas a jugar de titular. Hostia. El primer día que conocí... Te baja de una, ¿eh? Sí. Y luego es verdad que con Felines jugué todos los partidos, ya te digo, me nombraron mejor jugador de segunda división. No sé si, bueno, tú eres muy joven, había un trofeo que se llamaba Mi Casas, que era por los tréboles que daba por las valoraciones. Por las valoraciones, entonces pues al final de temporada el que más había acumulado, pues le daban un balón que iba metido en unas hojas de laurel precioso, que era un balón Mi Casa de los antiguos, esos duros que había, y es una preciosidad de trofeo. Y entonces se lo daban a los jugadores de primera división y de segunda división. Y había un central en la Real Sociedad que se llamaba Larrañaga, que se lo dieron, a él le dieron en primera división y a mí me lo dieron en segunda. Joder, ¿siguen manteniendo el trofeo allí en Sí, casa? lo tengo. Y además recuerdo que en la ceremonia, porque había una comida que era donde iban todos los presidentes de primera división y de segunda, y estaba Jesús Gil, en paz descanse, y me dijo, además me pusieron a la mesa con él, y me dijo, acuérdate que yo te quiero llevar al Atlético de Madrid. Hostia. ¿Hubo conversación en algún momento después de eso? No. En esa misma temporada coincides con Hugo Maradona, el hermano de Diego Armando.
Era muy parecido a él en el tema, en carácter, igual, ¿no? Era idéntico, pero diestro. Idéntico. Dijo igual, interior. Sí. Jugaba igual de bien, le pegaba el balón igual de bien, pasa que era diestro. Y es verdad que Hugo nos aportó mucho, pero claro, jugar en primera división era muy complicado. Tenías que tener muchísimo nivel, éramos demasiado jóvenes todos. Había veces que nos podía la ansia y entonces, bueno, pues ahí cuando no tienes calma y estás jugando siempre al límite del descenso y tal, es difícil. Claro, es que juegas con esa presión de o sea, es como cualquier partido, cualquier pase lo puedo fallar y ya no va el pase bien porque piensas que lo puedes fallar. Y en la temporada 90-91 el Rayo ficha a Wilfred Agbognabare, que al final sería el segundo extranjero con más partidos de la historia del Rayo, sería, vamos, competencia directa tuya. Y bueno, se convierte en titular a partir de la jornada 4. ¿Cómo es encajar una suplencia para un portero que lleva siendo titular y de repente fichan a uno que a la jornada 4 ya lo ponen de titular? Sí, bueno, ¿cómo se gestiona esa? Pasaron muchas cosas, porque mira, cuando firman a Willy, en paz descanse el pobrecito que falleció, yo era titular y él venía, era mi suplente. Yo me opero, yo tengo una lesión de rodilla, me opero y empieza a jugar Willy. Espectacular. O sea, nadie podía decir nada, porque el nivel que daba era de locos. O sea, un portero súper completo en todo y empezó a jugar muy bien y lo normal es que siguiese manteniendo la portería. Y él siguió jugando y recuerdo que yo salgo de la lesión y nos toca jugar contra el Deportivo de La Coruña para ascender. Y yo era mi primer partido que iba convocado después de la lesión. Camacho de entrenador. Y entonces, bueno, pues estamos en el partido, nos meten 1-0 y Willy no había pasado una buena noche, había tenido un poco de gastroenteritis y bueno, pues entre los nervios y todo el rollo pide el cambio. Y entonces, pues Camacho le dice al fisio que teníamos, le dice, vete para allá, pregunta a ver qué es lo que le pasa y tal. Entonces fue para allá, le dijo que tenía problemas de estómago, que no se encontraba bien, y el chaval aguantó todo el primer tiempo. Entramos en el descanso con 1-1, y en el descanso no podía más, y me dijo, Camacho me dice, venga, que tienes una buena hora, vete a calentar, que juegas el segundo tiempo. Y al final ganamos 4-1 y ascendimos a primera división. Y ya ahí ese fue mi último año del Rayo Vallecano. En el Rayo tuve 2 lesiones de rodilla, 2 operaciones, y esa fue ya la última. Y la verdad que lo único que puedes hacer es seguir trabajando porque sabes que tienes un portero delante que le da mucho dinero. Pues eso dice muy bien de una persona de equipo, porque luego al final hay gente futbolistas que se ve que no encajan bien la suplencia, pese a que se ve que el rendimiento de sus competidores es mejor. Sí, pero ahí, Carlos, te acabo de contar la anécdota con Felines y ahí me acordé de... A ti no te firma no, nadie, verdad, es que, exacto. No te firma nadie para jugar. No te firman partido. Tú vienes aquí para entrenar. Y lo demuestra el entrenamiento luego. Exacto. Y también te quería preguntar, borrando un poco lo que es o sea, apartándonos un poco de la carrera, porque en el 92 entra en vigor una norma que influye totalmente y directamente en los porteros, que es la de la cesión. ¿Cómo cambia la preparación de un portero para que de repente pueda cogerla con la mano a que no pueda y tiene que trabajar mucho más el juego de pies, asociarse con lo suyo, aunque sea pegarle un balón largo, pero eso irremediablemente cambia el fútbol? Sí, bueno, lo que pasa que ahí es verdad que tienes una pretemporada entera para asimilar la situación. Entonces, bueno, no era nada difícil. Además, ya los porteros estamos acostumbrados a que en el fútbol todas las reglas son para mejorar el aspecto ofensivo. Para que haya más goles. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que limitan mucho más al portero en muchas acciones, ¿no? Pero bueno, ya te digo, nosotros al final tienes una pretemporada por delante y ahí vas asimilando las nuevas reglas y los nuevos conceptos que haya. Después de esta temporada 90-91 fichas por el Mérida, si no me equivoco, y juegas
casi la mitad de partido, junto con Francisco Leal. En referencia a esto, quería preguntarte si crees que se puede hacer una rotación en la portería. Me refiero, si crees que el portero es una figura que puede rotarse como un lateral, como un medio, o no crees en eso. No, yo no. A ver, yo siempre he pensado que el portero es una figura que necesita partidos. Y cuando tú vas dando 2 partidos, al final no, ni llegas a coger el ritmo de partido, ni uno ni otro. Yo siempre he pensado que en la portería, cuanto menos cambios haya, eso es porque va funcionando bien la cosa. En esa época, mi primera campaña en el Mérida, creo que jugué, no sé si fueron 30 y algo partidos, y la segunda es verdad que nos íbamos cambiando Paco y yo. Y bueno, al final va un poco acorde de cómo está el equipo. Cuando en un equipo van echando a un entrenador, viene otro, va cambiando y tal, al final es un caos. Que ya no funciona Ya cualquier cambio no funciona nada, es complicado. Entonces, bueno, esa época, el segundo año del Mérida, hubo muchos problemas allí. El presidente era Pepe Fouto, que tenía un conflicto con la Liga, con la Junta de Extremadura. Y, con cualquier persona que se moviera alrededor del estadio. Era un hombre que puso mucho dinero y nadie le ayudaba, y llegó un momento que se cansó. Entonces había una deuda y él se presentó con el talón de la deuda, obligando a las entidades, sobre todo las de Extremadura, que ayudasen. Y cuando ya vio que ninguno tiraba para adelante, rompió el talón delante de todo el mundo. Difícil situación, pero bueno, en la 94-95 llega al fin al Cádiz, el club en el que tú has dicho que más a gusto has estado. Recuerdas ese primer Carranza contra la Real Madrid y Sevilla que lo ganáis. ¿Se sentía algo más que un torneo amistoso para ti, o tú lo sentías como más que un torneo amistoso? A ver, es que el tema es que entrar en el Carranza, en el antiguo, es que eran unas sensaciones distintas a las que se puede vivir. Fíjate que el equipo estaba en segunda B, porque había descendido. Ese año había descendido. Y salir a un campo en el cual ves el campo lleno y ese fondo botando ahí, que estabas en el césped y notabas que se movía el césped, son sensaciones irrepetibles. Y luego la afición del Cádiz, es que hay pocas como esa afición. O sea, son incondicionales, esté el equipo donde esté. Yo recuerdo ese año que el Málaga estaba también en segunda B y jugamos un partido en Carranza, que el campo había como 20.000 personas. Segunda B, hablamos. Qué barbaridad. Entonces, bueno, te hacían sentirte como si estuvieras jugando en primera. En primera, claro. Y bueno, ya si durante 4 temporadas eres amo y señor de la portería. Durante los 3 primeros años os situáis en la parte alta, y ya el cuarto conseguís entrar en playoff, en la 97-98, pero estuvo un grupo en la liguilla de ascenso con el Castilla, el Barça, la Cultural Leonesa, y no subís. ¿Sentíais que ese podía ser vuestro año, el año del ascenso? Sí. Nosotros ese año hicimos una campaña muy buena. Además, esa segunda B era de equipos de mucho nivel, con equipos de ciudades grandes, y era complicado meterte. Tuvimos la mala suerte que nos tocaron 2 equipos de la cantera de los 2 mejores equipos. De los 2 mejores equipos del mundo. Y entonces, bueno, pues ahí fue complicado. Y bueno, fue la sensación que se te queda de hacer un año trabajando mucho, con muchos problemas en el club, y muchos contras, y aún así al final, adelante. pues no terminar con el objetivo. Pero bueno, el fútbol ya sabemos cómo es. El fútbol no 1 y 1 son 2. Hay muchas cosas por detrás que no salen. Hay muchísimo variable y poco fijo. Y al final te quedas pues con el trabajo realizado, pero sin el objetivo alcanzado. Que es lo que al final importa, y bueno, sí, claro.
Luego imagino que con el tiempo se valora más, pero en el momento. Y después de eso, al quinto año, vuelves a compartir titularidad, esta vez con Armando, un portero al que tú le has dedicado muy buenas palabras Sí. siempre. Y bueno, te lesiona, los médicos te recomiendan que no sigas. ¿Qué balance haces de tu carrera en general, así? Bueno, yo creo que he sido un privilegiado. O sea, hay muchos niños que empiezan a jugar al fútbol con 8 años, que su objetivo es ser profesional y jugar en primera división. Yo lo he conseguido. Me siento una persona privilegiada, que he trabajado toda mi vida en lo que más me ha gustado, que es el fútbol. Mi vida la he dado por el fútbol y no puedo quejarme de nada, ni cuando he jugado más minutos ni cuando he jugado menos. Yo, desde que tengo uso de razón, he vivido dentro de un campo de fútbol y creo que eso es de valorar y de agradecer. Además yo pienso, o sea, porque al final la gente se queda un poco con ¿en qué equipo ha jugado? Bueno, Bayern Múnich, tal, no sé qué, pues sí ha sido exitosa, pero en tu caso también me parece exitosa, porque, por ejemplo, viendo el porcentaje de victorias que lo vi, has ganado el 40% de tus partidos en equipos que no son los teóricos que van a ganar muchos partidos. Me parece muy de valorar y, coño, que al final eso también es éxito, no solamente estar en el top. Mira, Carlos, en el fútbol, ya sea la categoría que sea, son difíciles. En todas las categorías. Te hablo desde los niños hasta los profesionales. Todas las victorias que tú puedas conseguir, eso en cualquiera de las categorías, eso te tiene que llenar de orgullo, porque son todas difíciles. Tercera, segunda B o primera ref, segunda ref. O sea, una victoria significa llegar a lo máximo en el partido que te estás enfrentando. Y eso en cualquier categoría es difícil. Entonces, yo siempre he intentado, a mí no me gustaba perder ni a la chapa, como se suele decir, pero también me daba cuenta cuando habías perdido, habías dado todo y al contrario había sido mejor que tú. Entonces, claro, eso ahora ya yo creo que se está olvidando un poco. ¿Sabes? Nosotros jugábamos un partido, dábamos todo en el campo y salíamos todos con la cabeza alta, enfadados, pero con la cabeza alta, dando la enhorabuena al rival porque había sido mejor que tú y esperando a que llegase el entrenamiento siguiente para empezar a entrenar y dar todo para intentar ganar el domingo siguiente. El fútbol de ahora yo creo que en eso ha cambiado un poco. Los chicos ya no tienen ese no disfrutan del camino tanto, ¿no? Claro, porque ya no tienen esa pertenencia de sentimiento del club donde están. Quieren ganar. Claro, porque ahora prima mucho más el económico. Nosotros, en mi época, no ganábamos dinero para vivir, pero no ganábamos dinero para ya tener dinero para toda la vida. Eso lo tenían los que jugaban en el Madrid, en el Barça, en el Atleti. Los que jugábamos en equipos normales teníamos un sueldo y de ahí pues tú ibas haciendo tus cosas. Pero ahora yo creo que los chavales priman más el económico, bueno, a mí esto me da igual porque yo me voy a ir el año que viene a otro sitio y voy a jugar, y muchas veces están confundidos. Porque sí, tú tienes que seguir una línea muy recta, dar todo y tener mucho sentimiento por el equipo que te está pagando y por la afición que te está pagando. Correcto, la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ya te retiras, pero antes de retirarte realmente empiezas también un poco la labor de entrenador de porteros con el Cádiz. ¿Llegaste a compaginar ser jugador-entrenador? No. No, es que fue una situación pues fue casi rara. Te acuestas de jugador y te levantas de entrenador, ¿no? Fue una situación rara. Yo ya tenía un problema grave en la rodilla y bueno, iba aguantando ahí como podía, y entonces hablo con el club porque, claro, yo ya mis entrenamientos ya no eran iguales y yo sufría mucho. Entonces firman a Armando y está conmigo Armando 2 partidos. Él viene del Baracaldo y hay 2 partidos que yo sigo jugando de titular y Armando venía convocado. Entonces, bueno, pues vamos a jugar. El último partido mío es contra el Moralo, en Navalmoral de la Mata, en segunda B. Y cuando ganamos ese partido 1-2, recuerdo el campo encharcado, barro, era, bueno... Como esto casi, ¿no? Sí.
Sí, porque antiguamente los campos ya sabes cómo Sí, eran. sí, sí. Bueno, pues cuando termina el partido veo que mi rodilla está súper inflamada y que no puedo doblarla ni puedo estirarla. Y entonces me voy con el doctor del Cádiz y con el director deportivo, que era Fran Canal. Nos vamos a Sevilla, que me vea el doctor Madrigal, y entonces el doctor Madrigal me dice que no puedo volver a jugar más al fútbol. Yo ese día el domingo cumplía 30 años, y fíjate, 30 años para un portero Ya, es muy es poco. nada. Y entonces el doctor Madrigal me dice que me hace una resonancia, me dice que mi rodilla no va a aguantar ya más entrenamientos y bueno, me quitan la ficha. ¿Qué pasa? Que yo había renovado, ese mismo año había renovado 2 años. Me quedaba 1 año y medio de contrato. Y como a mí, bueno, yo siempre le estaré agradecido al Cádiz, que me dio la oportunidad de seguir vinculado al fútbol como entrenador. Me ofrecen ser entrenador de porteros, que no teníamos. Yo no tenía entrenador de porteros. Entonces me ofrecen ser el entrenador de los porteros y yo paso a ser, de un día para otro, jugador a entrenar a los porteros, que eran mis compañeros. Y una pregunta que me viene a la cabeza. Para ser entrenador de porteros tiene que también sacarte un curso como el entrenador de tal. Antes no. Vale. Bueno, ahora tú puedes entrenar a los porteros al fútbol base y no tienes por qué tener un título. Eso ya lo empezaron a meter y ya ahora tú para entrenar en primera división, segunda división, lo que sea. y para poder sentarte en el banquillo tienes que tener la titulación, que yo me la saqué hace ya creo que 11 años. Ya me saqué por la Federación Española en Madrid y entonces ya a partir de ahí tú ya tienes que tener un título. Yo cuando me voy a Turquía con Luis Aragonés todavía no había eso. Entonces yo me fui a entrenar a Turquía sin tener el título de entrenador de porteros y el único problema es que yo no me podía sentar en el banquillo como entrenador de porteros. Vale. Que me sentaba en el banquillo, pues a lo mejor como encargado del material. Vale, bueno, pues tampoco era gran problema, ¿no? Es como te quito una gorra y te pones otro. Y bueno, en la temporada 2002-2003 ascendéis a segunda división y bueno, curiosidad de la vida, clasificados como cuartos en ese playoff en la que coincidieron la liguilla otra vez contra el Barça B, que se enfrenta ahí todo el rato contra ti. Ahí pues estás tú de entrenador de portero y ascendéis, una alegría inmensa, imagino. Sí, bueno, date cuenta que el club, no quiero equivocarme, pero entre 10, sí, esto mucho tiempo. 15 años perdieron la categoría. Bueno, no tanto, igual 8, no recuerdo muy bien. Pero bueno, al final se consigue algo que era merecido, porque además que el equipo se hizo una plantilla muy buena, había un entrenador bueno y había un poco de todo y se apostó por ascender el equipo y bueno, y se asciende. Y digo que era merecido ya no solo por el trabajo de los chicos en el campo y del cuerpo técnico y de la gente que trabajaba en el club, sino por una afición que se dejó la cara, que iba a... Cuando faltaba el aliento, lo típico, ¿no? Que mira a la grada y... Tú te ibas a jugar un partido a cualquier sitio y te veías allí más de camiseta amarilla que del equipo contrario. Y eso al final te daba una vida que era de la gasolina que te falta. Sí. Bueno, pues hemos tenido que parar por un fallo técnico. Mis disculpas y muchas gracias, Ángel, por darme la oportunidad al día siguiente de volver a terminar la entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz Día de Reyes, por cierto. Igual. Estábamos hablando de cuando tú, como entrenador de portero, ascendisteis con el Cádiz, eran 2 años que estuviste desde que llegaste ascenso segunda, otros 2 años ascenso primera, y que en las 3 últimas jornadas pasáis de tercero a primero prácticamente. Sí, fue... La verdad que toda la competición estaba muy igualada y bueno, ahí estaba claro que el que más calma tuviese era el que al final iba a meterse arriba. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener un grupo que ya había vivido situaciones de estas y bueno, pues conseguimos meternos ahí directo. Y además, los 2 porteros que usáis, que juegan en segunda división B con vosotros, son los que ascienden, que son Armando y Raúl Nava. Armando, que tú siempre has tenido muchas palabras buenas con él. Sí, bueno, Armando, es
que Armando, antes de ser entrenador suyo, fue compañero mío. Cuando yo estoy en activo todavía, Armando lo firman y es compañero mío 2 semanas, que es cuando yo ya tengo bastantes problemas en la rodilla, y entonces vamos a jugar el último partido mío en Navalmoral de la Mata contra el Moralo, y cuando acaba el partido el campo estaba mal, muy embarrado, había llovido mucho, y cuando acaba el partido veo que mi rodilla ya no responde. Y bueno, pues fuimos a Sevilla y ahí ya me dicen que no puedo jugar más al fútbol. Entonces paso de ser compañero a entrenador de Armando. Y bueno, y Armando pues al final es con una tipología de portero muy parecida a la mía, le gustan los mismos ejercicios que me gustaban a mí. Una extensión tuya, ¿no? Claro, entonces ¿qué pasa? Que al final para mí fue muy fácil entrenarlo. Y con Raúl Navas, pues Raúl lo tuve yo desde juveniles y lo conozco desde que muy pequeño, entonces también era fácil entrenarlo. Después de esta etapa, digamos, gloriosa o buena en el Cádiz como entrenador de portero, vives el descenso a segunda y prácticamente el descenso a segunda B ya te pilla en la preparación de la Eurocopa con Luis Aragonés. ¿Cómo es esa sensación de a lo mejor por no poder ayudar lo que puedas a tu equipo, al equipo de... Sí. A ver, es una sensación extraña porque, claro, a mí me llama la federación y yo en marzo me voy para trabajar ya con la selección española. Entonces pido permiso al club, el club me deja y bueno, pues yo estoy trabajando con la selección, pero siempre con los ojos puestos en el Cádiz. Y estando en el hotel, en la concentración ya de la competición de la Eurocopa, Luis Aragonés estábamos trabajando en el despacho nuestro que teníamos y Luis Aragonés me comenta que había fallado Abraham Paz un penalti, que había estrellado contra el Hércules y que bueno, el penalti iba al palo y tal, me cuenta un poco más o menos como la película, y entonces ya me di cuenta que el equipo... Se le escapaba uno, ¿no? Nada, Luis era un hombre que lo tenía todo controlado, era un hombre especial. Y hablamos de esa etapa en la selección, breve etapa, pero vamos, súper fructífera. ¿Cómo se da esa llamada en la cual César Mendiondo y Jesús Paredes te llaman, contactan contigo, quieren que formas parte de su cuerpo técnico? O sea, ¿qué roles te pedían y sobre todo cómo se da esa llamada? Bueno, yo con Jesús Paredes fue mi preparador físico cuando yo jugaba en el Castilla y luego posteriormente en el Rayo Vallecano. Yo con Jesús he tenido siempre una relación súper buena, como de hermano mayor a hermano pequeño, y siempre ha estado muy pendiente de mí. Y luego con César Mendiondo fue compañero mío en el Rayo Vallecano. Y entonces, bueno, César y yo éramos hermanos. O sea, íbamos siempre juntos, íbamos juntos en el hotel, bueno, incluso nos fuimos de luna de miel, cada uno con su pareja al mismo sitio, y estuvimos juntos en la luna de miel, y la verdad que éramos como hermanos. Entonces, bueno, pues el Mundial de Francia necesitaban un ayudante para hacer los informes de los equipos, y luego encima necesitaban a alguien que ayudase a Chotorena en campo cuando se estuviese ahí. Y bueno, pues me llamaron por teléfono un lunes que mandase uno de los informes que yo tenía, porque yo en el Cádiz con Víctor Espárrago. ¿Te has dicho en el Mundial de Francia, en la Eurocopa? Claro, el Mundial de antes, hacía 2 años. Vale. Ahí, ¿también colaboraste ahí? No, pero ahí como solo había un informador, vale, tantos partidos no se podía hacer cargo. Vale. Tú tenías que adelantar mucho trabajo, claro. Tú tenías unos equipos y aunque esos equipos no sabías si te iban a tocar o no, tenías que hacer informes, porque son muy pocos días lo que tienes para hacer. Date cuenta que un informe de los que nos pedía Luis podías tardar 5 días en hacerlo, más o menos, porque lo pedía muy explícitos. ¿Y qué llevaban los informes? ¿Qué se les llevaba? Los informes, lo que teníamos que meter eran las últimas 5 alineaciones que habían hecho, con sus cambios, si había habido cambios de posiciones en jugadores, si ese mismo jugador había sido sustituido y se había metido de lateral y el otro lo habían pasado. Cambios que había, luego se pedía esas 5 alineaciones últimas, luego se pedía un informe individual de cada jugador,
no de los que jugaban, sino de los 25 jugadores que había. Había que hacer un informe individual, luego había que hacer un informe del aspecto defensivo, otro en el aspecto ofensivo, cómo iniciaban juegos, si era directo, si era combinativo, si... Era un TFG casi, ¿no? Claro, era al final, tesis. claro, y luego después de eso tenías que poner una alineación en la cual tú creías que ibas a ir contra nosotros, y luego ya tenías que hacer todo el balón parado con fotografías y en un croquis cómo se movían los jugadores. Era completo, era muy completo. Luis Aragonés decían que era un hombre muy maniático, o por lo menos muy cuadriculado en algunas cosas, que tenía que cruzar la línea de gol en cada partido antes de que empezara, muy puntual. ¿Tú viste alguna manía que te chocara de él, o manía o hábito? No, sus hábitos eran los mismos, sobre todo a la hora de hacer el pizarrón, que era cuando antes de la charla con los jugadores, a él siempre le gustaba hacerlo un tiempo antes de la charla, y bueno, él tenía que hacerlo él, o sea, no podías poner tu nombre, él era el que escribía, él era el que, con los informes que le habíamos dado, él era el que trazaba las líneas, el que hacía todo el pizarrón. Tú lo único que hacías era hablar. O sea, tú le decías, el 11 inicial que creemos que va a jugar va a ser este, y él lo apuntaba, y esa era la única manía así que tenía. Luego, cuando llegaba al campo, pues sí le gustaba un poco esa Estar soledad, como en su sí, ritual. sí, sí, pero no había así cosas. Yo creo que eso lo hacemos casi todos. Sí, tenemos todas nuestras manías. Llega la Eurocopa, se gana Rusia, se gana Suecia y se gana Grecia, y llegan los cuartos, la maldición de los cuartos. ¿Qué influencia tuvieron el cuerpo técnico sobre los porteros, y luego los porteros entre sí, que ayer me contaste que eran se llevaban muy bien? ¿Cómo se gestó esa tanda de penaltis? ¿Tú crees que se puede estudiar una tanda de penaltis o aproximarse a darle la máxima información posible al portero para ayudarle y facilitarle Sí, bueno, a ver, ahora por el tema de televisiones se pueden, o YouTube o las plataformas, se pueden recopilar muchos partidos. Entonces nosotros lo que hacíamos, como te he comentado en los informes, nosotros en el tema de estrategia balón parado, nosotros hacíamos un cuadernillo, y en ese cuadernillo venían todos los jugadores que podían lanzar penaltis, el porcentaje que tenían de lanzar penaltis por un lado, por otro, arriba o abajo, por el centro, y entonces de ahí hacíamos unos librillos que se los dábamos a los porteros. Entonces los porteros los estudiaban. Y luego, como había una buena relación entre los porteros, se ayudaban entre ellos. Entonces el día de Italia, cuando termina el partido con el empate, que nos vamos a la tanda de penalti, empiezan a hablar entre los porteros, sobre todo Pepe Reina ayudó mucho a Iker, Palop también, pero sobre todo Pepe, hablaron y empezaron a comentar, pues mira, yo creo que si lo tira este puede ir aquí por el porcentaje de tiros que ha tirado 3 por aquí 1, tendrá que cambiar, o sea, entonces yo creo que ahí ayudó mucho, y luego la intención de la intuición de Iker, que es experto en eso. Y bueno, personalmente, cuando sois campeones de Europa, campeones de la Eurocopa, evidentemente es un alivio pues, para Luis por todos los palos que dio en su momento, para una generación de jugadores de la que se dudaba en la fase de clasificación, pero para ti personalmente, ¿cómo fue? A ver, yo recuerdo estar antes de que acabase el partido, ya estábamos todos de pie en la zona de banquillos, esperando que el árbitro quitase el final, porque los nervios que conlleva una situación que en cualquier momento te pueden marcar un gol. Y yo recuerdo que fue pitar el partido y fue como estar en una nube, un sueño, no era algo real. O sea, yo recuerdo ver pasar a todo el mundo corriendo, abrazándose y mirando, y tú veías a la gente que miraban a quién podían abrazarse, y bueno, yo tengo fotos ahí que estamos todos abrazados así en grupo, pero no nos miramos, estamos mirando todos para los lados como diciendo a ver quién viene más, o, ¿sabes? O sea, fue una sensación. Luego cuando ya entras al vestuario, que ya tienes la copa, que la gente se empieza a hacer fotos con la copa, los jugadores corriendo por ahí con el champán, ahí yo creo que ya empiezas a darte cuenta que al final, cuando ya
estuvimos muchísimo tiempo en el campo, porque bueno, pues la celebración, las entrevistas, ahí ya te das cuenta de la gesta que habían hecho los chicos. Cogimos el avión, nos fuimos para Austria y ahí empezamos que si la cena, nos fuimos a cenar a un restaurante que nos prepararon allí, luego nos prepararon una zona para tomar algo y cuando en realidad te das cuenta de lo que has hecho es cuando llegas a España, que nos bajamos del avión, nos montamos en el autobús y te das cuenta que vas por una autovía, dirección a Madrid, dirección a Colón, y está lleno de gente por todos los sitios. Los puentes estaban llenos de gente gritando con las caras pintadas, las banderas españolas, y la verdad que ahí ya te das cuenta de que es algo importante. Bueno, y ya luego acaba la Eurocopa, la federación decide, bueno, no decide renovar a Luis Aragonés, ni hablan con él ni nada, y él se va junto con varias personas de su cuerpo técnico, entre ellas tú, a Fenerbahce, se va a Turquía. ¿Cómo es esa experiencia en un fútbol que se ve tan hostil desde Occidente, como llamarlo, pero desde la parte, pues, por aquí España, Francia, Inglaterra, que siempre se dice el infierno turco y demás? ¿Culturalmente hubo algo que te chocara? Sí, bueno, además ellos tienen una manera distinta de ver el fútbol. O sea, ellos son muy ultras para lo bueno y muy ultras para lo malo. Entonces es un sitio complicado. Date cuenta que estos equipos, tanto Fenerbahce como Besiktas, como Galatasaray, que son 3 equipos de Estambul, son como el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid aquí en España. Entonces siempre te exigen ganar. ¿Qué pasa? Que nosotros, pues bueno, un poco por el idioma, que tampoco entendíamos, teníamos también a un traductor, que el traductor había aprendido español en Argentina, había muchas palabras que no sé, tienen un significado distinto al nuestro. Entonces, bueno, pues una de las cosas mejores que tenía Luis era cómo transmitía, cómo llegaba sus palabras al jugador. ¿Qué pasa? Que cuando hay un traductor, eso no llega tan bien. Porque la traducción es interpretación. Claro, la traducción y sobre todo Luis era un hombre muy enérgico. Entonces, cuando él hablaba, esa pasión la tenía que transmitir. Claro, ¿qué pasa? Que eso al final no llegaba, para la gente que no entendía el idioma, no llegaba. Entonces, bueno, al principio fue un poco complicado. Luego sí es verdad que se fue cogiendo y el equipo mejoró mucho. Y entonces, al final, pues quedamos segundos en Liga y quedamos subcampeones de la Copa de Turquía. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente, al ser tan visceral, sí, era complicado cuando tú... Ellos solamente quieren ver el número ahí, ¿no? El primero. Sí, además, y a partir de ahí mira, había una situación que nosotros cuando llegábamos al estadio, que era 1h15 más o menos, 1h20 antes del partido, el campo ya estaba lleno. O sea, era el autobús. Nosotros salíamos de Samándira, de la ciudad deportiva, que dormíamos allí y nos concentrábamos allí. Nosotros cuando llegábamos con el autobús, ya la carretera que llegaba al estadio ya estaba lleno de gente, con los coches, con las banderas. Llegábamos al estadio y ya tenían que abrirnos paso la gendarma, que se llama allí, que es como la Guardia Civil aquí, o la policía. Ya tenía que ir abriendo paso con las motos porque no éramos capaces de llegar al estadio. O sea, lo vivían de una manera... Eso para cualquier partido, ¿no? Sí, cualquier partido. Lo viven de una manera tan especial que es verdad que hay que vivirlo. ¿Y eso daba presión al grupo? ¿O los que estaban ya, los turcos, ya que los futbolistas turcos estaban ya acostumbrados? Yo creo que no daba presión. Los turcos además son muy distintos a nosotros. Tienen un carácter un poco más... Son mucho más agresivos y tal, pero luego no tienen esa paciencia que podemos tener nosotros cuando el equipo tienes que aguantar o tienes que vivir un poco sometido al rival. Ellos eso no saben jugarlo, ellos van como locos a todos los sitios. Entonces, bueno, es verdad que es un fútbol que hay que vivirlo, que hay que estar allí para saber cómo es, pero de otra manera también es un fútbol que merece la pena verlo. Y como tú has dicho antes, segundo en Liga, subcampeones en Copa, está ya nada de hacer doblete, pero al final pues deciden prescindir de vuestros servicios. Tú te vienes para acá,
tiene una conversación con Luis Aragonés porque Almería contacta contigo y decide incorporarte al cuerpo técnico de la Almería. ¿Qué tal? O sea, porque la primera toma de contacto es con Esteban y con Diego Alves. Lo primero, ¿cómo fue la situación de fichaje con el Almería? Y luego, ¿qué tal con Esteban y Diego Alves, que al final son dos leyendas, si no de la Almería, quizás de la Liga Española? Sí. Bueno, a ver, todo viene porque nosotros nos quedaba un año de contrato en Turquía. Pero bueno, ya vienen las vacaciones, nos clasificamos para la Europa League y entonces, bueno, pues deja allí el trabajo que tenían que hacer los chicos porque teníamos que volver antes, porque ya sabes que la Europa League al final siempre hay unos partidos antes. Bueno, pues dejamos el trabajo hecho. Y bueno, y se da una circunstancia que el míster se entera que estaban negociando con otro entrenador. Entonces, bueno, pues nosotros, en realidad, aunque nos quedase otro año, pues el representante tenía que ir a hablar con el club para negociar el contrato que quedaba. Entonces, bueno, pues yo en el Cádiz coincidí con Alberto Benito. Alberto Benito era el director deportivo de la Almería y entonces el entrenador de porteros que había aquí es de Zaragoza y le hizo una oferta el club de su ciudad, Zaragoza. Y él pues decidió estar cerca de su familia, entonces habló con el club y le dijo que quería ir a Zaragoza a entrenar allí por el tema familiar, y etcétera, etcétera. Entonces Alberto Benito me llama y me pregunta cuál es mi contrato con Luis Aragonés, que si voy a seguir. Entonces yo le digo que me tienen que dar unos días porque tengo que hablar con el míster. Y al hablar con el míster, pues él me dice que yo siga trabajando, que de momento no vamos a volver a Turquía y que en caso de que saliese cualquier cosa, que se pusiese una cláusula de restricción en mi contrato y si salía algún equipo para irnos, pues se pagaría la cláusula y volveríamos al cuerpo técnico que estábamos en Turquía. Y bueno, con Diego Alves y Esteban, Diego Alves, que has dicho en varias entrevistas que era un obseso del vídeo, de si llevaban un pendrive los penaltis. ¿Cómo era al final la convivencia entre ellos? Y luego, como entrenador de porteros, yo creo que al final es como, no sé, entrenar a esas dos figuras de la portería, vamos, algo importante, una reflexión importante. A ver, ellos son dos grandes profesionales. Entonces, cuando tú trabajas con profesionales, todo sale muy fluido. Date cuenta que cuando ya estás en el fútbol profesional, la gente va mejorando porque es su tren de vida y es su sustento. Entonces van mejorando. Ellos siempre lo que quieren es ir mejorando. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tanto Esteban como Diego pues son muy constantes en el trabajo. Y Diego encima tenía una cosa que era un obseso de los estudios de los penaltis. Entonces, bueno, pues él siempre pedía, cuando jugábamos con un equipo, pedía que le dijesen los lanzadores que podían tirar penalti y ahí me pedía vídeos con penaltis que hubiesen tirado de 2 o 3 temporadas atrás. Entonces, claro, pues ahí te tenías que volver loco para buscar en YouTube, a buscar y en aquel YouTube, que no es como claro, claro, entonces, pero bueno, siempre conseguíamos material. Y entonces, bueno, pues yo lo que hacía, los juntaba, lo guardaba en un pendrive y se lo daba a Diego. Y Diego se iba a su casa, lo estudiaba y al día siguiente me decía, mira Ángel, he visto esto. Perfecto, Diego. Tu intuición y lo que has estudiado es lo que quiero que hagas. Yo no te voy a decir nunca si hay un penalti que lo va a tirar que te tires para un lado. Eso ya tú tienes las herramientas para ver el porcentaje de tiros. Claro, la intuición, luego, lo que se siente en ese momento que... Y luego, Carlos, había una cosa que tenía Diego, que él normalmente siempre se dice, el delantero ha engañado al portero. En este caso era Luis. En este caso Diego engañaba. Diego engañaba muchas veces al portero. Bueno, cuando llega a la Almería son 4 años en los que hay 7 entrenadores diferentes, un descenso, un ascenso, entre los entrenadores. Está Juan Malillo, que es una persona pues súper característica en el mundo del fútbol, que como entrenador no ha sido tampoco gran cosa en el sentido de poder ganar, ganar muchas cosas, pero muchísima gente importante en el fútbol, Guardiola, Bielsa, yo qué sé, cualquier persona que sea importante en el fútbol, ha hablado de Lillo o influye Lillo en su forma de jugar
recientemente yo fui a la presentación del libro de Martí Perarnau de Guardiola en el City, y él decía que Guardiola necesitaba a Lillo en su cuerpo técnico en los momentos importantes. ¿Cómo fue tu relación con Juanma Lillo? Estoy totalmente de acuerdo. Juanma era un tío que lo llevaba todo súper controlado, era un estudioso del fútbol y luego era muy bueno en los conceptos claro, sobre todo en los que él creía. Y eso lo llevaba a cabo a la perfección. O sea, él plantaba el equipo, hacía un plan de partido perfecto a lo que íbamos a jugar. Luego ya sabes que en fútbol al final pueden pasar muchas cosas. Pero él estudiaba los partidos y al rival de una manera excepcional. Y luego además había una cosa que a mí me sorprendió el primer día que vino a entrenar, que entrenamos en el estadio, un día por la tarde, y recuerdo que estaba el equipo a trabajar con el preparador físico y él se acercó a mí y me dijo: Ángel, me voy a quedar aquí contigo porque ver al preparador físico entrenando a mí me aburre. A mí me gusta ver a los porteros entrenar. Y estuvo todo el entrenamiento pegado a mí, viendo cómo entrenaba. La sombra, por cómo se pone en la portería, sí, ¿no? Sí. Bueno, y él entiende mucho de porteros, incluso en algunas charlas que ha dado ha metido algunas cosas de porteros. Y bueno, y llega la temporada 13-14, que es temporada en la que el Almería se salva con partidos contra el Betis como gol de Acef y demás. Pero para ti es importante porque, bueno, pues sufres dos ictus previa a la jornada 13 contra la Osasuna. Y bueno, luego pues las muestras de cariño que te he traído aquí, que ayer no te lo puedo enseñar, pero lo imprimí, de fotos de la gente. Sí. Eso en 2013-14 y esto en 2017 cuando te operas de la rodilla. Madrid, sí. ¿Qué supone, bueno, cómo lo enfocaste al final? Si sirvió como un poco de freno y luego tanta muestra de la afición para un entrenador de porteros que no está tampoco en el foco ni puede ser que la gente no se sepa todos los nombres del cuerpo técnico. Entonces, ¿cómo se enfoca eso? Mira, yo ya te dije que yo me siento un privilegiado de haber trabajado toda mi vida en esto. El fútbol para mí al final ha sido mi vida y siempre he intentado ser lo más leal que se pueda ser. Entonces, siempre he tenido muy buena relación con todo el mundo del fútbol, con las aficiones, siempre me he preocupado por intentar ayudarles, incluso cuando era jugador o cuando ya estaba en los cuerpos técnicos, siempre he intentado ayudar a la gente, chavales jóvenes que son aficionados a buscar esa entrada, porque no, ya sabes que al final los chicos necesitan, pues, económicamente no pueden comprar entrada, pues sí se puede conseguir alguna entrada del club y tal. Y entonces yo siempre tengo muy buena relación con toda esta gente. Y estas pruebas de cariño, pues lo que te hacen es seguir amando este deporte y ver que en el fútbol hay gente muy sana y muy válida. Y que a lo mejor se tiene memoria con la gente que demuestra pues, cosas importantes, o sea, que es bueno al final y que eso que se dice que el fútbol no tiene memoria, bueno, a lo mejor algunas aficiones sí se tiene memoria. Cuando yo jugaba en el Cádiz, todavía no había los nombres en la camiseta. Entonces, en mi último año del Cádiz, me pusieron los nombres y ya se dieron los primeros dorsales. Y bueno, antiguamente no es como ahora, que ahora los chicos pueden tener 10 camisetas o 20 camisetas que utilizan uno y luego las cambian con... Nosotros teníamos 2 camisetas. En un altar, ¿no? Y claro, rotando. Y solo había esa camiseta y tú tenías que tener tus 2 camisetas que no las podías cambiar con nadie, ¿vale? Y ¿cuál es mi sorpresa? Cuando un día me mandan una foto, un chico de Cádiz, me manda una foto de últimamente en el estadio del Carranza, un chico puesto con una camiseta mía con su nombre. Con mi nombre, ¿vale? O sea, justo al momento de que salieran un chico, un aficionado de un grupo de Cádiz, de los Ultras, estaba con una camiseta mía con mi nombre, Férez y el 1. Y me dice, mira, todavía se acuerdan de ti. O sea, eso al final te das cuenta que la gente... Y era un chico joven, que yo igual no me ha visto ni jugar. Claro, pero te ha hablado, el padre le ha hablado, lo que sea. Exacto. Y luego en esta etapa, bueno,
ocurre lo de la muerte de Luis, el cual pues, no habló con casi nadie, solamente familiares y demás. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo encajaste? ¿Al final quisiste estar más tiempo con él o haberte despedido por última vez? O... Sí, bueno, esa es una de las... A ver, el problema es que muy poca gente sabía de la enfermedad que tenía. Yo creo que su familia era como un hijo para él. Entonces, claro, el resto, pues ya estábamos cada uno un poco en otros sitios y yo, claro, ya estamos aquí. Recuerdo que jugábamos un partido contra el Elche a las 12 de la mañana y el día antes yo me llamé a Luis Paredes para decirme que el míster estaba muy enfermo y que no... ¿Qué pasa? Que ya no había mucho margen de maniobra para poder ir hasta ahí. Y sí es verdad que es una de las cosas que al final se te queda, porque Luis Aragonés para mí es un hombre que me ha dado vivir el fútbol de élite, que eso es muy complicado. No todo el mundo puede disfrutar de ese fútbol. Y yo gracias a él pues tuve la suerte de disfrutarlo. Y al final, aunque le di las gracias en su momento 100 millones de veces, pero luego es verdad que a lo mejor en ese momento pues me hubiese gustado a lo mejor estar ahí. Y bueno, pasan los años y luego tienes en 2017, que es la otra foto, la operación de la rodilla, en la cual salen con camisetas de apoyo a ti y a Pino. A partir de esa lesión de rodilla, tú ya es cuando pasas a ser coordinador de porteros de las categorías de Almería. Ya cuando yo me opero de la rodilla, que ya pues, la rodilla que me quito de fútbol profesional como jugador, pues al final me quita un poco también como entrenador de porteros del fútbol profesional. Y bueno, son cosas de la vida. El fútbol al final te desgasta mucho y ya no solo psicológicamente, sino en tu cuerpo se van quedando secuelas de tantos entrenamientos duros, tantos golpes. Entonces, bueno, pues al final en esta foto que me das, Tino se rompió el ligamento cruzado de la rodilla y a mí me operaron de la rodilla. Y a partir de ahí, bueno, el club decide que para mi recuperación lo mejor es no estar en el fútbol profesional y me quedo coordinador de porteros del fútbol base. Y bueno, y ahí es una etapa nueva en mi vida que la hice con la misma profesionalidad que hacía cuando estaba en el fútbol profesional y la verdad que muy contento de haber estado ayudando a los chicos más jóvenes a intentar ser buenas personas y luego si pueden llegar al fútbol profesional mejor. Y el cambio de la propiedad te pilla como coordinador de porteros de Almería, ¿no? En ese momento, ¿tú pensabas que a lo mejor podías dejar de ser dejar ese puesto? No, a ver, yo ya... ¿Afectó algo el cambio de la propiedad? No, todo el mundo seguíamos estando en el mismo puesto. Porque una de las cosas que cuando se cambió la propiedad que dijeron los nuevos propietarios es que ellos no iban a echar a nadie del club y todo el mundo se iba a mantener en el mismo puesto. Entonces, bueno, yo seguí ahí hasta que hace 3 temporadas viene Óscar Fernández y habla con el club porque quería que trabajase con él. Y bueno, pues yo encantadísimo, me llama el club y luego me llama Óscar. Óscar me da otra vez la oportunidad de estar cerca del club profesional y lo que se lo tendré infinitamente agradecido. Y entonces, bueno, pues paso a formar parte del cuerpo técnico de la Almería B. Y de ahí pues está la 3ª temporada que estoy. Pensé que había dicho antes que fue una buena etapa la de coordinador de porteros, tú eres más de estar en el campo, ¿no? Tú eres más de... Sí, bueno, yo estaba en el campo. Yo me llegaba al Oriente a las 3:15 de la tarde y me iba de allí a las 9 de la noche, 9:05 de la noche. Yo entrenaba, aunque coordinaba, tenía 2 chicos que me ayudaban y aunque ellos me ayudaban, yo seguía entrenando, yo seguía estando en el campo. Lo que pasa que como había tantos equipos, no podíamos coger tanto, claro, y tú tampoco, al final no puedes juntar juveniles con infantiles, porque ahí el salto es... Exacto, entonces bueno, pues yo iba diciendo a los chicos el trabajo que teníamos que realizar en ese día, porque además yo soy una persona que me gusta llevar según el día el trabajo que se va a realizar.
¿sabes? O sea, yo no voy a hacer nunca... Es como un esquema de la semana, ¿no? Exacto, yo no voy a hacer un lunes velocidad o velocidad-reacción, porque para eso tú tienes que llevar una metodología hasta el día de partido para que el portero se encuentre lo más chisposo posible, que ahí ya es cuando tienes que meter en los últimos días la velocidad y la velocidad-reacción. Y los primeros días que metes más trabajo de... Posicionamiento y luego a mediados de semana fuerza. Vale. Y bueno, ahora a tu cargo tiene a Bruno Iribarne y a Manu Obón. ¿Qué tal es el entrenamiento con ellos? ¿Cómo los ves? Si crees que pueden llegar a dedicarse a esto a nivel profesional. Totalmente. Mira, a Manu lo conozco ya de hace 4 años, porque Manu lo tuve cuando yo estaba con la coordinación de los porteros. Manu viene de Valencia y ya empieza a entrenar conmigo. Es un portero que tiene unas cualidades que yo creo que son para jugar en el fútbol profesional. Luego pueden pasar muchas cosas, sí, pero yo para mí es un portero con un nivel top y que tiene todavía margen de mejora, o sea que todavía puede dar más. Y luego está Bruno, que al final es un chico que viene de la cantera bueno, él es de Almería, ya está jugando aquí en el Almería en infantiles. Él viene también a estar en la cantera del Real Madrid y luego ha jugado un europeo. Es uno de los futuribles para el primer equipo. Entonces es otro portero con una capacidad especial, que compite muy bien y que si sigue en una evolución ascendente, pues creo que puede ser perfectamente portero profesional. Y ya acabando, unas 2 últimas preguntas. ¿El apodo del maestro por qué? Bueno, eso fue porque aquí hay un periodista, Rafa Góngora, que no sé si es por tantos años que llevo, porque date cuenta que yo ya llevo 27 años entrenando porteros. Sí. Entonces yo creo que él es un hombre que me guarda muchísimo respeto. Yo muchas veces le digo, Rafa, soy una... No hables de usted, ya después de 17 años. Sí, y él me guarda mucho respeto y siempre, todos los años, me hace una entrevista y valora mucho mi trabajo. Y entonces empezó a llamarme maestro y bueno, pues con eso me quedé un poco, ¿sabes? Pero sí es verdad que todo es culpa de Rafa. Y como hoy estamos en el Día de Reyes, ¿tiene bueno, el Día de Reyes, a principios de año, algún propósito de año nuevo de estos que son un poco, los propósitos de año nuevo son como aquello que quieres cumplir pero no va a cumplirlo porque todo el mundo se propone 1000 cosas y luego... Sí, bueno, a ver... Yo no soy muy de propósito. Los propósitos de principio de año ya sabemos que todo el mundo tiene lo suyo y luego se van cambiando según va pasando la vida. Pero yo, mira, lo único que deseo es salud, poder seguir entrenando muchos años, que mi familia esté bien, que mis hijas estén bien, que toda la gente que está a mi alrededor, mi chica, mis hermanos, mi madre, que tengan mucha salud y luego ya con salud que vaya viniendo las cosas, porque al final mucha gente piensa en otras cosas si no se tiene salud. La salud es la base, a partir de ahí se construye. Pues muchísimas gracias, Ángel, muchas gracias por tu tiempo, por haber, pues, pese a los problemas técnicos, que se cae el móvil, que no sé qué. Son cosas de directo, muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ti. Ha sido un placer, me ha encantado y nos vemos pronto. Gracias.